Hola, muy buenas noches. Soy Rodrigo Gandarillas y les doy la bienvenida una noche más a esta tertulia nocturna, a esta conversación, a esta entrevista que hacemos con mi amigo Agustín Loredo. A todos ustedes, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 14 de octubre y estamos comenzando Houston Late Show. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a toda la gente que nos está viendo hoy aquí en Houston Late Show. Un buen fin de semana. Oye, Rodrigo, vi que andabas un poquito de viaje este fin de semana y por ahí supe que casi nos topamos. Sí, yo traté de evitar eso a toda costa y lo logré. No, anduvimos los dos en San Antonio. Yo anduve de paseo con mi esposa, conociendo esa ciudad, disfrutando esa ciudad, dándonos un pequeño descanso de la vorágine del trabajo y de las responsabilidades de acá de Houston, así que nos merecíamos ese paseo. Fuimos al Álamo, Riverwalk, estuvimos ahí en la Torre de la América, conociendo un poquito la ciudad de San Antonio. Ya había estado una vez, pero ahora estuvimos disfrutándola más a fondo. ¿Y usted en qué andaba en San Antonio? Pues yo la verdad voy para escaparme. Yo viví un par de años en San Antonio cuando me gradué de la Universidad de Houston y pues por esa razón hemos ido varias veces a San Antonio, muy bonita ciudad, y la verdad más por un escape, Rodrigo, porque nos tocó ir, fíjate, tienen un farmers market en Pearl Brewing Company, ¿Ya? Pearl, y está muy bonito. Los sábados es de como comida y de frutas y vegetales, y el domingo es de como de manualidades, artesanías, y está bien, un poquito caro, pero muy, muy bonito. Cosas muy orgánicas, muy buen ambiente, buen estacionamiento, un lugar muy pacífico. Si van a San Antonio, está un poquito, no está tan cerca a Riverwalk, pero está en la área del centro de San Antonio. Uh-huh. Bonito, sí. Bonito. ¿Y a dónde más usted? Pues fuimos a la librería. ¿Se acuerdan que nuestro amigo Tony Díaz, que estuvo aquí con nosotros hace unas semanas, sí, acaba de abrir una librería en el Guadalupe Cultural Arts Center en el West Side, y fuimos es literatura latinoamericana, de Latinx, y fuimos a visitar la librería. Vamos a hacer un shout out a Tony porque ha hecho buen trabajo, a pesar que está aquí en Houston, está tratando de unir esas fuerzas con nuestros amigos en San Antonio para que siga adelante nuestra cultura. Qué bien, qué bien. Sí, vi que estabas apoyando esa actividad, por lo tanto, pues quise preguntarte en qué andabas. Tony Díaz, que es el libro traficante que está instalando bibliotecas por todos lados, porque el libro tiene que ser el vicio más importante que podemos tener, porque nos genera puros efectos positivos. Excelente, sí. Además de las bibliotecas, ahora se está concentrando en tratar de abrir librerías para que la gente tenga acceso a comprar libros. Perfecto. Y la verdad, regalar libros, hay que regalar libros a la gente. En vez Así de regalar Pokémongos a sus hijos, regálenle un libro. Ajá. Es un juguete que dura hasta que uno está viejo, porque lo lees y siempre queda. Rodrigo, también quería comentar que a nuestra gente que si pueden mantener sus pensamientos. Me acaban de decir ahorita un amigo que es un buen amigo mío, un mentor, que está un poquito grave en el hospital con COVID. Quiero recordar a todos, Lee College aquí en Baytown está regalando vacunas. El condado está regalando vacunas. Por favor, usen su mascarilla. Esto no se ha acabado. Necesitamos ser responsables y mantener nuestra distancia, mantener nuestras mascarillas y mantener nuestras vacunas. El booster ya está ahorita estamos de moda. Hay que ponerse el booster para estar de moda con todo eso. ¿Usted ya se lo puso el booster todavía? ¿No? Yo estoy esperando el próximo mes para ponerme mi booster. Está bien. Sí, hay que cuidarse mucho todavía. No hay que bajar los brazos. Y bueno, las mejores vibras y buenos deseos para tu amigo. ¿Quieres decir el nombre? Pues no sé si la familia quisiera, pero la verdad que es una persona que es muy especial para mi familia, una persona que ha visto a mis hijos crecer y siempre me pregunta por ellos.
Y la verdad que es me duele un poquito que le está batallando ahorita, pero pues Dios quiera todo sale bien. Toda la buena positiva y los deseos de que protección desde arriba del Sí, ser gracias. superior para él. Hoy tenemos varios invitados, ya están invitados. Tenemos varios conectados. Rosalinda Loredo, les saludamos calurosamente. Jessica Hernández también nos está viendo. Luis Ángel de Ángel Creations Management. Se me borran aquí los mensajes. Saludos, Luis Ángel. Raquel Prince también nos está viendo y dice: saludos, queridos amigos desde Baytown. Estamos haciendo este programa desde Baytown para todo el mundo. Y como es importante, tengo que agradecer a nuestros auspiciadores, a los que nos ayudan. Así que vamos a eso, rapidito. Sur Cars and Trucks. Si usted está buscando su automóvil soñado, vaya a Sur Cars and Trucks. Ahí encontrará un variado surtido de autos, suburbans, camionetas, diésel y gasolina, con el mejor precio y facilidades para pagar. Están ubicados en el 8817 de Airline Drive, en la Suite 29 de Houston, 77037. Llame a Alejandro Céspedes a los teléfonos que están en pantalla y compre el automóvil que usted necesita en Sur Cars and Trucks. Vamos con nuestro siguiente auspiciador. Si usted está buscando flores, las flores más bellas de Houston las encuentra en Black Orchid Florist. Arreglos florales para cualquier ocasión, bodas, Valentine, 15, engagement, funerales, graduaciones o simplemente para decirle a ese alguien especial cuánto lo quieren. Están ubicados en el 516 de West Francis Street, en la ciudad de Baytown. Y llame al teléfono que está en pantalla. Ahí está el teléfono, el 281-628-7162, o vaya a su página web blackorchidbaytown.com. Nuestro siguiente auspiciador es Azteca Taco House. Simplemente ofrece los mejores tacos. Los mejores tacos de Houston lo encuentra en Azteca Taco House. Sabrosos, con tortillas hechas a mano. Además puede encontrar gran variedad de platillos mexicanos, exquisitos todos. Café de olla, aguas frescas y mucho más. Los encuentra en el 3801 en la Hopper Road, Suite B, Houston, Texas, 77093. El mejor sabor de México está en Azteca Taco House. Y recordar, lo último es una promoción que yo estoy haciendo y ha tenido bastante éxito este año y la estamos extendiendo al próximo año. Es un paquete completo, bueno, es el paquete básico, pero es de foto y video de gran calidad, bonitos recuerdos, solo para las fechas que tengamos disponibles hasta marzo del próximo año. Y si quiere, llámeme por teléfono al 713-517-7290 o vea mi trabajo ahí en Ganderex Films. Están nuestros videos y nuestras fotos para que la gente vea lo que estamos haciendo y se lleve un bello recuerdo que dura para siempre de su evento soñado. Eso es, don Agustín. Ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada. Y como yo sé que usted es un experto y la conoce muy bien, voy a pedirle que usted la presente. Adelante, don Agustín. Gracias, Rodrigo. Es un placer, en verdad, tener a esta persona invitada. Es una persona que es muy educada, pero más que nada ha sido una buena mentor para mí. Me ha ayudado mucho académicamente, me ha ayudado mucho profesionalmente. Pero además de eso, es una profesora en la Universidad de Houston. Cuando yo la conocí, estaba estudiando su doctorado, que lo recibió de antropología cultural de la Universidad de Rice. O sea que eso ya son palabras mayores. Es escritora de 3 libros. Uno de Delirio, que es de Nuevo León, uno de Cemeteries of Ambivalent Desire, que es de Fort Bend, y un libro de la Virgen Guadalupe. Y me da mucho placer invitar a esta persona, la doctora María Teresa Hernández, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Doctora Hernández, qué placer tenerla aquí. Ahorita yo sé que usted está trabajando en su nuevo libro, o está haciendo los estudios para su nuevo libro. ¿De qué se trata este libro que está haciendo, este proyecto que ahorita está trabajando?
Es sobre una persona y también una región. Es sobre Juan Nepomuceno Cortina, que nació en 1824 y murió en 1894. Y él era el tataraneto, el great grandson de la persona que fundió las ciudades o los sitios del valle, que se dicen las vías del norte, como sur de Corpus Christi, en Texas. Que el bisabuelo de su mamá se llamaba Blas de la Garza Falcón, y él estableció todos los lugares y ranchos y ciudades al sur de Corpus, que se decía en ese tiempo Nuevo Santander, en 1750. Y ya con años, la familia todavía tenía mucho prestigio, mucho dinero, y este era el más joven de todos los niños de su mamá, que se llamaba Estefana Goicoechea de la Garza. Pero se hizo como medio rebelde, y él era medio sensible y le dolía mucho lo que estaba pasando con los mexicanos, ya que llegaron los americanos después de 1848, que les estaban robando las tierras, estaban matando mucha gente, los maltrataban, les robaban, y había más que se iban a llevar en el futuro. Y ya se cansó para septiembre de 1859 y juntó varios hombres, dicen entre 50 y 100, y entraron a la ciudad de Brownsville y tenían lista de quienes iban a matar. Mataron 4 personas y tomaron control de la ciudad. Pues nomás por un día, porque vinieron sus primos y otras personas y le hablaron y dijeron, mira, no tienes que estar aquí, a ver qué podemos hacer, y se fue al rancho de la familia. Pero él no quería atacar o hacerle mal a la ciudad, quería nomás estas personas que habían matado muchos mexicanos y que habían robado muchas tierras. Pero con eso empezó una guerra que dicen que era la guerra de Cortina, que duró como unos 6 o 10 meses hasta que él se fue a México, y dicen que en ese tiempo él tuvo control completo del valle del sur de Texas, que la gente de Brownsville por meses no podían moverse porque tenía control de todos los caminos afuera de Brownsville. Agarraba el correo, pero no para robarlo, para leerlo, a ver qué estaban diciendo de él. Y resultó más de 4,000 artículos de periódicos en los Estados Unidos en los siguientes 2 o 3 años. Y siguen, hasta ahorita todavía escriben mucho de él. Era una persona sumamente interesante, muy inteligente, era un genio. No muy educado, pero sabía mucho. Y México estaban viendo cómo se portaba, cómo se estaba enfrentando con los americanos, y se fue a México y muy pronto se hizo general. Y le ayudó a Benito Juárez a ganar sobre Maximiliano. Es un cuento muy largo. Me parece que parece un superhéroe de lo justiciero, ¿cómo se dice? Un vigilante de los mexicanos en aquel tiempo, donde había mucho abuso. Sí, y dicen que por ir en caballo, con la pistola, en cualquier manera, era de lo mejor que todos habían visto, incluyendo, decía eso, los americanos también. No se había visto ni una persona como él hasta ese tiempo. Y otra cosa que decían es que no se podía morir, porque llegaba al punto que lo iban a matar y había muchos, y se podía salir siempre. Nunca le pasó nada. Hasta que Porfirio Díaz lo agarró en 1877 y lo puso en el penal en México, y se quedó hasta que murió. Casi como una leyenda era, ¿no? O sea, generaba ese efecto mágico o de mito que tenían tanto los enemigos como los que estaban siendo defendidos por él, como que lo ensalzaban casi como el zorro, ¿no?
Sí, pues así, a ciertos colegas míos me dicen, cuando pregunta cómo va el libro, me dicen, ¿cómo está Zorro? Porque ven muchas, pues era persona muy rica, pero al mismo tiempo él andaba mucho con la gente humilde y muchos de los hombres que lo seguían, no todos, pero muchos eran gentes humildes que querían tratar de cambiar la sociedad. Pero la gente rica no lo quería. Doctor Hernández, una persona tan enigmática, una persona tan interesante que la verdad es parte de nuestra historia de este país, no nomás en México, pero de Estados Unidos, porque como usted dijo, estuvo ahí cuando todavía el Valle de Texas era otro lugar. Pero ¿cómo es que este tipo de persona, que se puede decir que sería un ejemplo porque peleó por los derechos de su gente, por qué ese tipo de personas no los enseñan en las escuelas? Mucha gente no lo quería. Dicen, cuando yo le dije a una colega que es médica aquí en Houston que iba a hacer un libro sobre él, ella se crió en la frontera y me dice, oh no, él mataba a la gente, él era muy violento, he was a murderer, dice. Y pues en cierta manera, pues sí, pues era un tiempo muy violento, pero al mismo tiempo no era lo que se dice. Es que la gente rica, de los mexicanos en ese tiempo, se juntaban mucho con los americanos que habían visto, venido, porque decían que estaban más seguros, no les pasaba tanto, no perdían tanto terreno si se juntaban con esa gente. Y con tiempo se hizo un cuento que nadie quería decir. Un profesor de Brownsville que conozco me dice que él es 4 generaciones después de Cortina, y que su mamá no le dijo el secreto hasta ya que estaba grande, porque decía, porque si sabía la gente que él era descendiente de Cortina, nunca pudiera buscar trabajo en Brownsville. Y esto es en los 70s, los 60s por ahí. Y pues todavía no se enseña en las escuelas, sí se enseña en los programas en la Universidad de Mexican American Studies, algo así, pero no, se escriben veces en el periódico, pero mucha gente no sabe. Increíble, porque ese tipo de información es lo que nos ayuda a tener un poquito de orgullo. A mí me pesa un poquito que a nuestra juventud no, y ahorita con todo lo que está pasando con lo de Critical Race Theory, que hemos platicado mucho aquí, incluyendo con el señor Orlando Lara, estuvo platicando mucho de eso, que han tratado de esconder nuestra historia, y yo a veces pienso que es para que nuestra gente no esté educada y tenga ejemplos que lucharon por los derechos de nosotros. Pues es para seguir teniendo el poder, más que todo. Y pues en la historia de los Estados Unidos, como saben ustedes, cuando se estableció la nación, pues era completamente en contra de la gente indígena, y pues también en contra de los esclavos y negros que venían de África, y pues cualquier persona que no venía de Europa, pues, y Europa del Norte, ¿no? ni los italianos podían estar seguros, ¿sí? Fue muy difícil, y pues cuando se encontraron los mexicanos en 1846, pues para ellos era igual. Se ha escrito que cualquier mexicano, si estaba en Mississippi, lo podían recoger y ponerlo como esclavo porque se parecían, decía. Wow. Y pues Cortina era muy diferente para ellos, porque Cortina era muy blanco, tenía ojos grises. Dicen que tenía barba roja, quién sabe. Pero él era muy diferente, no estaba como el estereotipo, como lo que ellos sabían. Era muy diferente. Y yo creo que él tuvo impacto en el desarrollo del país, yo creo, muy seriamente. Porque también cuando se lo llevaron en 1877, era más bien porque el presidente de los Estados Unidos y el secretario del Estado hicieron arreglos con Díaz que se lo llevaran. Ellos ya no lo querían no lo querían en la frontera. Y eso es muy interesante, que si ya tan lejos, estas personas tan poderosas están pensando en este hombre.
que es nomás una persona. Es muy interesante. Doctora, yo estoy leyendo ahí en su presentación que usted es profesora de Cultura y Literaturas del Mundo. En mi ignorancia, quisiera que me contara un poquito qué es lo que usted enseña en la Universidad de Houston. Pues hay varios cursos. ¿Sabe qué? Yo era fotógrafa también hace años y estudié y tuve shows, exhibiciones, varias exhibiciones en los 90. So, una de las cosas que es algo, una cosa increíble, que me dejan enseñar un curso de fotografía y que se llama Photography Visual Stories, y van los estudiantes a ciertas áreas y toman fotos y hacen entrevistas y luego salen las fotos en una revista de la universidad que se llama Houston History Magazine. So, hemos hecho proyectos en Sugarland, un cementerio de mexicanos que Agustín conoce. También hicimos The Third Ward, que apenas salieron. Y hace poquito, el semestre de la primavera, hicieron un proyecto de East End de Iro, que va a salir en unos meses en la revista. So, enseño tengo cursos de cine y hacemos análisis del cine, porque yo más bien estudio análisis de narración, de narrativa. Y no importa si es cine o libro o música, yo más bien busco narración y qué tiene que ver con la cultura y cómo se desarrolló, o la historia, la política atrás de cómo se escribió la historia también es muy importante para mí. Doy cursos en como teoría crítica, pero enfocando en profesores, en académicos de países afuera de los Estados Unidos y Europa. Estudiamos profesores de Sudamérica como Mignolo, estudiamos profesores de India, de Saudi Arabia, de muchas partes, de Cuba, del Caribe, para enseñarle a los estudiantes la perspectiva de otra parte del mundo que no hemos enfocado. Lo que yo estudié era casi todo Europa, ¿verdad? Walter Benjamin de Alemania, profesores de Inglaterra, pues de los Estados Unidos, de Francia, Foucault, de Certeau, que todo era muy bueno, pero no es la misma cosa. Y eso en World Cultures estamos tratando de enseñarles el resto del mundo que mucha gente no han visto, no se han enseñado. Doctor Hernández, usted, la verdad que yo tengo varios años de conocerla, y una cosa que a mí me ha fascinado mucho de su vida es que usted se ha enfrentado a normas culturales y las ha puesto en una forma de que nos hacemos preguntar en verdad, hasta a veces nuestras tradiciones. Yo ha vivido usted a base de ese research, de esas investigaciones, una vida muy, muy interesante. Cuando yo me acuerdo que hace años estaba haciendo su tesis, su disertación, y estuve viviendo en México, en Monterrey, un rato. ¿Cómo fue esa diferencia? Porque usted dice que aprendió el español ya en una forma formal a una edad un poquito más, no era niña. ¿Cómo fue esa diferencia, tener que hacer esas investigaciones en otro país? Pues lo que me ayudó mucho fue, tenía unos amigos de niñez que tenían primos en Monterrey, porque todos eran de General Terán, y unos se vinieron aquí cerca de Houston, otros se fueron a Monterrey, y me llevó uno de mis amigos a presentarme a sus primas, y pues eran una familia increíble, y pues me invitaron y me quedé mucho tiempo con ellos, y luego después, un año después, busqué un apartamento, pero cerca de la casa de ellos, y ellas me
me presentaron a varias personas en Monterrey que me ayudó mucho a seguir el estudio. El más importante era el reportero Alvarado Ortiz, Horacio Alvarado Ortiz, que estaba con Univisión, era ya persona grande en el 98 cuando yo estaba allá. Y pues con Alvarado Ortiz, de ahí él me presentó a Pepita Sepúlveda, que era la señora que estableció el santuario de la Virgen Milagrosa en Santiago. Y pues de ahí una persona a otra, y pues también la familia, los primos de esta misma familia de los Villagómez González, ellos, los primos me decían muchos cuentos. Uno de ellos era maestro en la escuela bilingüe del TEC, de prepa, y mi hija fue conmigo y vivió conmigo allá y estudió en la escuela donde era maestro este señor. Y ella regresó hablando español, que antes casi no hablaba mucho. Yo sí podía hablar un poco porque desde los 12, 13 años mi abuela vivía en Laredo, Texas, y cruzábamos el puente y no me gustaba que no podía comunicar. Y podía hablar un poco porque yo me enseñé. Pero ya cuando llegué a Monterrey, entre mis amigas, los González Villagómez y una prima también, que era maestra, me ayudaron bastante. Y pues pobre Alvarado Ortiz me hacía entrevistas en la televisión y casi no podía hablar nada. Pero como quiera, ponía el programa, salía todo así, mocha. Pero era como un milagro porque tuve tanta gente que me ayudó que hasta ahorita no puedo creer. Y era antes del tiempo que era muy difícil salirse mucho porque los grupos de los narcos no tenían no se estaban enseñando tanto en ese tiempo. Yo iba donde quiera, en la noche, en el día, y nunca tenía miedo. Ya después sí cambió. Y luego resultó que los Sepúlveda eran de un pueblito de donde vino mi bisabuelo. Y llegué a conocer unos primos lejanos que nunca pensaba que iba a conocer. Y todos me decían diferentes historias de qué pasó en Monterrey, cómo vivía la gente, de la cultura y todo. Y luego yo leía todo lo que podía hallar, y leía el periódico todos los días y junté todo lo que pude oír de ese tiempo y lo puse en el libro. Increíblemente, yo tantos años que iba para Monterrey y sigo yendo para Monterrey, pero increíble que su libro, cuando lo leí, lo que sale, en verdad, hasta creo que hubo un poquito de controversia cuando usted publicó ese libro allá, porque uno va y escucha y ve y va al museo, pero luego existe esa historia que no está escrita, ¿verdad? Y uno descubre que, y no nomás es lo que uno va leyendo, pero luego hay cosas que uno ve todos los días que no le piensa, y luego uno lee el libro que usted escribió y se queda, por eso es esto. Y por eso es esto, y es increíble porque, por ejemplo, yo no sabía que Monterrey en sí fue fundado por gente judía. Y cuando usted explica el por qué, tiene mucho sentido el por qué fue escrito. Y la verdad es que, inclusive me acuerdo que usted comentó que ese libro no ha sido traducido en español. Pues, al principio como que no existía. Sí, hace como 2 años, antes de COVID, me invitaron a la Universidad Autónoma de Nuevo León y di una presentación. Y llegó mucha gente, hasta estaban parados, no había suficiente espacio. Y pues un año después de que salió el libro, me llamó el historiador de Enrique Florescano y me quedé yo asustada y me dijo, mira, yo me encontré este libro y lo leí y digo que es el primer libro que he visto que presenta a Nuevo León como es. Eso me dijo. Doctora, perdón, ¿cuál es el título del libro? Porque no hemos mencionado el título de su libro. Delirio, The Fantastic, The Demonic, and the Real, The Buried History of Nuevo León. So, fantastic como la fantasía, the demonic
lo muy inteligente, al mismo tiempo lo medio negro. And the real es una palabra francés que es más bien lo que no puedes agarrar, no sabes más bien qué es. Y por eso era un profesor que me ayudó con el título y se me hace que me gustó mucho. Y Delirio viene de una poesía de un señor que quería una señora tanto que la mató, una poesía de Monterrey. Chuta. Y ese libro no está traducido al español, ¿no? Todavía no, lo he pensado y ahora sí creo que hay una persona aquí en Houston que me puede ayudar con eso. Pero pues no, todavía no. Yo creo que será bueno para mí, para Nuevo León, si se podrá publicar en español. Muy bueno. La verdad sí, ese libro está muy completo porque además de historia, habla, no nomás de historia como de pasó esto en este año, pero habla de la historia folclórica. Y eso es algo que a mí me da mucho temor en nuestra cultura, que cuando nuestros abuelos, lo veo ahorita como maestro, que nuestros muchachos se les está olvidando todas esas historias y esos orígenes. Y ese libro es muy completo en esa forma de entender por qué existen ciertas costumbres. Es muy fácil decir, no, es que nosotros hacemos esto, pero no sabemos a veces por qué. Y ese libro hace muy buen trabajo, por lo menos en lo que es la historia de Nuevo León, en buscar el por qué existen ciertas cosas. Y no fue lo único, porque después, además de causar un poquito de controversia ese libro, escribe su segundo libro, el de Cemeteries of Ambivalent Desire, que también causa un poquito de controversia porque habla mucho del racismo que existió en Fort Bend y habla hasta un poquito de Stephen F. Austin, ¿verdad? Porque es donde estaba el rancho de él. Y ese cementerio aún existe. ¿Cómo fue esa experiencia estar escribiendo ese libro en un lugar donde usted se crió? Pues Fort Bend, pues para la gente que no vive aquí, es un condado enseguida de Houston. Y dicen que es uno de los más ricos de todo el país. El nivel de educación es de lo más alto. En cierta manera me hace acordar Monterrey, ¿verdad? Tuve pesadillas todo el tiempo que lo estaba escribiendo, porque las cosas que vi, que escuché, que escribí, fueron tan horribles que eso me pesaba mucho. Era pura tragedia. Y lo raro es que ahora con tantas casas bonitas y tanto dinero, abajo de todo está pues pura sangre. Wow. ¿Qué cosas están escritas en el libro, doctora? Pues en 1887, 88, por ahí, es que ya son los años, no me acuerdo exactamente el año, pero por ahí hubo un enfrentamiento en Richmond, que es la mayor ciudad del condado, en que se pelearon dos partidos políticos y en unos había negros y unos había blancos y se mataron mucha gente y luego los blancos se fueron a un pueblito cerca de aquí y les dijeron que iban a quemar todo el pueblo si no se iban ciertas gentes que eran de color y se tuvieron que ir muchos que tenían un poco de poder, que eran gente de color, de African Americans, negritos, y luego hicieron unas leyes aquí que la gente de color nunca jamás podía votar en elecciones, que no podían entrar a muchos lugares. Hizo como una ley para aplastar a todos que no eran blancos. Y los blancos que no querían firmar el contrato de esa ley, porque todos tenían que firmar, se tuvieron que ir del pueblo. Y eso estuvo hasta 1954. La mitad del siglo pasado. Hasta la Corte Suprema a cambiar esa ley que hicieron que no podían votar los negros. Y conseguí otras cosas que no se había puesto en los libros.
de que la gente blanca estaba yendo a ese pueblito que se llama Kendleton cada mes para asaltar las mujeres. Oh. Ya, cada mes era un grupo que iban y los agarraban a las señoras. Hasta un día se enojaron y ellas mismas sacaron las pistolas y las carabinas y se pusieron a pelearlos. Y de eso salió ese enfrentamiento, yo pienso. Pero ese sí fue muy difícil. Y yo pues oí muchos cuentos de gente que mataban, tiraban en el río Brazos, que esta área era de la peor para los esclavos, que si venían aquí muchos morían porque los trataban tan mal. Al mismo tiempo era la tierra más fecunda, la más rica de casi todo el país. El cementerio que de lo que se llama el libro, tiene el título del libro, ese cementerio queda en medio de un barrio tan grande, con casas podría decirnos, de por lo menos de millones. Creo que ahí en ese barrio vivía Tom DeLay, que fue un ex senador o congresista. Y yo creo que lo más trágico que yo me acuerdo que usted, cuando fuimos a visitar ese cementerio, era de que todavía estaban las piedras de los trabajadores de la azucarera imperial, todavía estaban ahí, pero que al lado de ese cementerio estaba el cementerio de los esclavos, pero esas piedras no estaban. Ya había unas poquitas. Decía mi papá que, porque él sabía mucho de la historia, decía que la gente decía que ese otro cementerio que estaba al lado era de los esclavos. No sé si era verdad, pero es lo que decía la gente. Ya después de que escribí el libro, el cementerio San Isidro pudo comprar la otra parte y cortaron todos los árboles. Ahora ya no es nada igual. Y además había 2 o 3 o 4 monumentos pequeños y ya no están, desaparecieron. Alguien se los llevó. Wow. Es todo muy, muy triste. Y sí, tuve muchos sueños muy feos y luego cuando ya lo acabé ya pasaron. ¿Ese libro tampoco está traducido al español, o sí? No. ¿Tiene trabajo, doctora? Sí. Porque claramente estamos tratando de que la gente que habla español, nuestros compañeros, por decirle, latinos, tengamos más acceso, y se hace súper interesante y ahí el idioma es una barrera un poquito para tomarle así que tiene mucho trabajo con esos 2 libros. Yo les ruego que antes que pasemos al tercer libro que usted ha escrito, vamos a un pequeño corte porque tengo que hacer mención de nuestros auspiciadores, ¿ya? Vamos al corte y ya volvemos con la doctora Hernández y su investigación histórica sobre los libros que ha escrito. Muchas gracias. Ya vamos.
Fotomundo siempre mencionamos que ofrecemos el mejor servicio en la ciudad y que nuestros clientes siempre quedan satisfechos y felices con lo que Fotomundo les entrega. Esto lo decimos basados en las palabras de agradecimiento que siempre recibimos después de cada evento. Vamos a ver algunos de los reviews de nuestros clientes y lo que ellos opinaron de nuestro trabajo en las diferentes páginas de nuestros salones. ¿Ya lo ven? En la calificación de nuestros clientes tenemos un promedio casi perfecto de 4.9 y pretendemos seguir en el camino de la excelencia. Gracias a nuestros clientes por su apoyo y preferencia. Como siempre, aquí estamos para ustedes. Somos Fotomundo Event Planner. Hemos vuelto de nuestro pequeño corte comercial a esta entretenida charla con la doctora Hernández y vamos a seguir hablando, don Agustín. Siga nuestra entrevista. Sí, Rodrigo, pero antes de eso quiero mandar un saludo a la gente que nos está viendo ahorita y también unos comentarios aquí. Rosalinda Loredo, creo que conozco a esa señorita. Saludos a la doctora Hernández de parte de la mamá de Agustín y sus hijas. Le manda saludos Lisbeth Maldonado y que también comenta Monterrey, ciudad grande y muy bonita. Gente aquí viendo y comentando en nuestro programa. Y quería hacerle otra pregunta, doctora. Está Orlando Lara en línea también, ¿eh? Estaba viendo el programa. Está Orlando Lara. También mi amigo Osvaldo está en línea. Nuestro amigo Luis Muñoz. Hace rato vi que también estaba nuestro amigo Jerry Schaefer. Jacob. Perfecto, agradecido de todos ellos. Sí, claro que sí. Un saludo a ellos que están con nosotros viendo el programa. Doctor Hernández, quería preguntarle o hacerle un comentario sobre que cuando usted estaba escribiendo el libro de Guadalupe, no sé si la gente, me imagino que sí hay un libro que se llama el Nicamopúa y fue el ejemplar más antiguo de la historia de la Virgen de Guadalupe, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que fue aparecida ahí en 1531, pero ¿dónde fue que usted encontró el Nicamopúa? Me imagino que fue en México, ¿no? No, fue en la biblioteca de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Wow. Y, lo había visto en unos libros que había un grupo de documentos que se llamaban monumentos guadalupanos y que Nicamopúa estaba en el grupo. Pero yo quería ver, estaba escribiendo sobre Guadalupe, pero no. En ese tiempo estaba pensando un libro como comparando la devoción en México de Guadalupe en contra de la Virgen Blanca y también cómo se veían Malinche como las mujeres importantes de México. Y por eso estaba buscando
monumentos guadalupanos y decían que eran sermones y cosas así. Pues llegué a la biblioteca y pues vi que era puro de judíos. Casi todo, eran 500 páginas escritas a mano. Y a un lado estaba Nicamapúa, además de estos otros documentos que se habían escrito por un sacerdote que estaba en México en la Basílica en 1827, yo creo. Pero era como nomás un grupo que habían juntado, más de este sacerdote que se llamaba Espinosa de los Monteros, pero además ahí estaba Nicamapúa. Y sí, había mucho escrito sobre que un general americano, Winfield Scott, lo había robado durante la guerra entre los Estados Unidos y México y que se lo llevó a Nueva York. Y hay mucho escrito sobre él y lo acusaron y todo. Pero ya que investigué qué pasó y cómo llegaron los documentos, era José Fernando Ramírez, que era una persona muy importante en México, en la historia de México, era del Congreso y llegó durante Maximiliano. Con Maximiliano era el director de cultura, algo así, y por años él estaba quitando cosas de las bibliotecas de México y tenía una biblioteca en su casa de no sé qué tantos, era grandísimo. La biblioteca era como el tamaño de una mansión aquí en los Estados Unidos. Y lo que pasó es que cuando perdió Maximiliano, se fue Ramírez a Francia y se llevó los papeles. Y estuvo ahí unos años y luego murió. Y sus hijos recibieron todo y pues se fueron a Inglaterra y los papeles se fueron a Inglaterra y se vendieron unos 20 años después, 24 años después, no sé, 22 años después, en una subasta. Y es cuando la biblioteca los compró. Wow, nuestra historia en Estados Unidos por medio de Londres y de Francia. Y es uno de los únicos ejemplares que quedan del Nicamapúa y estando en Nueva York. Y ahorita con el libro que está escribiendo, creo que también me había hecho un comentario usted de alguna de las costumbres que existían en muchas partes del mundo, pero específicamente aquí en Texas o en Nuevo Santander, sobre las costumbres matrimoniales de este lugar. Sí, en las haciendas, pues no puedo decir que todos hacían eso, pero había ciertas haciendas en que el dueño, el patrón, tenía el derecho y se llevaba, si cualquier mujercita como de sirvientes de los trabajadores se iba a casar, él decía que tenía el derecho de la primera noche que podía pasar con ella antes del esposo. Y eso sí pasaba. Y puedo decir eso porque hay un escritor, ahí puede ser, me hace que Agustín, tú sabes de ella, Jovita González. Sí. En el libro de Caballero que escribió, y ella escribía, era profesora también, tenía maestría de la Universidad de Texas, era la primera mexicoamericana que recibió maestría de esa universidad en los 30. Y ella era folclorist, era de folclore. Y pues el libro estaba lleno de información, aunque es novela, de información de cosas que habían pasado. Y hay un instante en el libro que el patrón, un trabajador se quiere ir del pueblo, ya no quiere estar trabajando en la hacienda, y el patrón dice que no puede irse, no puede, y el señor trabajador le dice, pues yo ni sé si mi papá es mi papá porque usted pasó, o el papá de usted pasó la primera noche con mi mamá. Wow. Y la cosa es que yo creo, pues casi estoy segura que Jovita González no hubiera escrito eso si era algo que nomás se le llegó a la mente. Ella escribía de cosas que había visto, aunque en veces cambiaba el nombre o la situación, pero
era algo que ella vio. Y lo interesante es que en todo lo que hay mucho análisis sobre ese libro, se llama Caballero, que nadie ha analizado eso. De que yo he visto, puede ser que hay un comentario, pero yo no lo he visto. Pero pues es probable. Yo oí cuentos de esos de cosas que pasaban en China también, en Nuevo León. Esa costumbre o ley de que el patrón tenía el derecho a la primera noche sale reflejada en la película Corazón Valiente, y el objetivo del rey de Inglaterra era que los ingleses fueran padres de los hijos. Decía que si no los derrotábamos por las armas, los íbamos a derrotar por la sangre. Ese es como el objetivo. Entonces cualquier mujer de Escocia, en esa película trataba sobre el proceso de libertad de Escocia, ¿no? Para mantener el poder inglés en esa isla o en Escocia, buscaban como derecho que el inglés, que era el señor feudal, tuviera derecho a pasar la primera noche con la mujer, de tal forma que se crearan hijos ingleses y perdieran poder los escoceses. Entonces me imagino que en este caso se ve replicado con el mismo objetivo. Sí, pues yo creo, he leído que es una costumbre que se ha visto mucho, o se ha visto en ciertos tiempos en Europa. Se me hace que puede ser muy posible por todo el mundo. Doctor Hernández, voy a regresar un poquito a su carrera. ¿Cómo fue su experiencia de ser una persona, podría decir que usted es un ejemplo para nuestra gente, porque usted fue a la Universidad de Rice y sacó su doctorado ahí? ¿Cómo fue esa experiencia estar en la Universidad de Rice y sacar un doctorado en antropología cultural? Pues sabe que al principio se me hizo muy raro, porque yo sabía por un familiar que hace unos 35 años antes, gente de color, gente negra, no podían entrar a Rice de estudiantes en los 60. Y yo había otros latinos, pero yo fui la primera mexicoamericana a recibir un doctorado en la división de ciencias sociales, la primera en Rice. Nunca había pasado eso. Pero yo llegué a Rice porque estaba aquí y yo no sabía. Cuando fui a hablar con el profesor del departamento, que todos decían uno debe de ir a investigar un poco antes que hacer aplicación, pues me cayó muy bien y me dijo él que estaba muy interesado porque yo había hecho muchas cosas en mi vida y también tenía la fotografía y ya estaba grande, pues cuando empecé el programa tenía 43 años y pues me recibió muy bien y dijo que quería que yo hablara con los otros profesores. Ya después supe que él era famoso por todo el mundo, era uno de los más importantes antropólogos de no nomás los Estados Unidos. Y también me aceptaron en la Universidad de Texas y pues era muy interesante todo y me dieron becas en los dos lugares. Pero yo pensé que estar en Rice, que era un departamento más pequeño, que me iban a dar más atención y así salió. Y pude completar todo en 4 años y medio, que fue medio raro que pude hacerlo, pero estaba muy enfocada en ese tiempo. Qué bien, o sea, absolutamente abriendo camino, siendo la primera mujer en lograr eso, ¿no? Pues no lo pensé mucho y había mucho que no sabía mucho de filosofía, no sabía muchas cosas, pero todos me ayudaron. Varios profesores, teníamos reuniones cada semana, vamos a platicar, yo les preguntaba de muchas diferentes cosas, los seguía cuando salíamos de clase, los seguía yo al estacionamiento a hacerles preguntas.
Y al mismo tiempo estaba dando una clase por semestre en la Universidad de Houston, que me ayudó mucho, ¿no? ¿Verdad? Es cuando conocí a Agustín y me dio como un balance, porque Rice era muy como alta sociedad en cierta manera y University of Houston era pues la vida normal más bien. Y era así, tenía los dos y fue muy bueno para mí, me enseñó mucho y me puso en muy buena posición a dar clases y relacionar con los estudiantes. Quiero hacer el comentario que la clase que tomé con la doctora Hernández fue una experiencia muy única. De hecho, por eso saqué mi minor, y por eso doy la clase que doy ahorita. Mi profesión es gracias a la clase que tomé con ella, porque me ayudó bastante, me abrió los ojos a muchas cosas, a muchos autores, a mucha gente. Y la verdad yo le agradezco a usted mucho, doctor Hernández, por todo lo que ha hecho por mí y por lo que ha hecho por nuestra gente, porque yo sé que usted ha sido buena mentor para muchas personas y ha ayudado a usted muchas personas en la Universidad de Houston y en diferentes lugares donde usted ha estado. Inclusive le quería comentar que, Rodrigo, hace como en el verano fui con 2 de mis exalumnos al Valle. Fuimos a Falfurrias a ver el santuario de Pedro Jaramillo y luego fuimos a ver la tumba de Gloria Anzaldúa, gran escritora también ella, y fuimos con la doctora Hernández y mis alumnos que son jóvenes, tienen algunos 24 años, quedaron encantados y porque se quedaron, la forma que la doctora Hernández platica, se quedaron bien interesados y eso es algo que en verdad se necesita talento para mantener a nuestra juventud de hoy, además que son muy buenos muchachos, pero la verdad que usted ha sido un buen ejemplo para nuestra gente, doctor Hernández, y le aplaudo sus libros, le aplaudo su carrera, le aplaudo el impacto cultural que ha hecho usted para nuestra gente. Gracias. Doctora, hay una partecita que yo estuve leyendo, tratando de informarme, en el último libro, La Virgen de Guadalupe y los conversos. ¿Cuáles son estos conversos? No había escuchado hablar de ese como concepto. Pues es una de las palabras que se usa de descripción para la gente. Estamos hablando del tiempo de Colón, de los españoles que se convirtieron a cristianos. Ya. Y que muchos de ellos, no todos, pero muchos se quedaron judíos en secreto. Y por generaciones y hasta ahorita, en estos años he conocido familias que todavía se dicen que ellos son judíos, aunque por siglos se presentaban como católicos. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esa conversión o de pasarse o decir que eran católicos pero seguían siendo judíos? Pues viene del tiempo de Colón y Fernando y Isabel, que pusieron esa ley que no podía aceptar, pues no querían a los judíos, mataban muchos. Y había tiempos en 1391 que mataron en un día, mataron 4,000 judíos en Sevilla. Y se fueron muchos a Portugal y se quedaron allá, vinieron unos, pero se quedaron muchos. Eso fue la Inquisición, ¿no? Es cuando empezaba, pues era después, la Inquisición empezó como 100 años después, pero la Inquisición para ese tiempo estaba buscando gente que se había convertido, pero todavía tenían tradiciones judías. Y se encontraron mucha gente y mataron mucha gente en España y en México. Y lo que este libro más bien tomó las narraciones o narrativas de Nuevo León, que se decía que había judíos, pero en ese tiempo yo nomás sabía lo que me decía la gente. Pero este otro libro de Guadalupe y los conversos, hallé documentos e historias muy específicas que dice que había muchos, por toda España y las Indias, y estaban muy metidos en la monarquía, especialmente de Felipe II para atrás,
y en la iglesia también. Fue para mí que yo nunca pensé que estaba tan adentro de todo. Y eso empezó, ese estudio, lo que hallé, empezó de los documentos que hallé en Nueva York, de lo que escribió el sacerdote. O sea, investigando para un libro, salió el material para seguir investigando y haciendo otros libros. Sí, y eso, ese libro de Guadalupe ya me dice que lo que estaban diciendo en Monterrey era verdad, no nomás eran cuentos. Claro. Agustín. No, lo que me parece tan interesante es que cómo es que todo está ligado. Y yo quiero hacer una comparación. Usted una vez nos dijo en una clase que lo que usted investiga es que la historia puede caber en un frasco, ¿verdad? Y todo lo que cabe en el frasco, le pones la tapa al frasco, y todo lo que se queda afuera es parte de la verdad que nadie quiere platicar porque no lo metieron al frasco. Y yo me quedo, la verdad, a mí me encanta platicar con ustedes porque siempre habla de cosas que no son muy comunes. Me regreso al libro del cementerio, donde todo eso está empezado por Stephen F. Austin, por las familias, las 300 familias. Este fin de semana en San Antonio fui a Half Price Books y tenían el libro Forgetting the Alamo, Forget the Alamo, y cómo han encontrado muchas cosas que la gente empieza a preguntarse qué es real y qué es invento. Y usted ha hecho muy buen trabajo en sacar mucha información que la gente a ciegas cree que es verdad porque te lo enseñan en la escuela. Pero yo, la verdad, la educación que yo recibí en la universidad, muy diferente a lo que recibí en la escuela pública aquí en Baytown. Yo estudié en California unos años, 2003 y 2004, con un historiador que se llamaba Hayden White, y él dijo una vez, la historia es lo que no se ha escrito. Oh, wow. Es muy buen comentario. Muy bien. La historia es lo que no se ha escrito. Ese es la palabra y la frase que nos va a quedar de aquí a la eternidad, y vamos a poner en los libros diciendo que la doctora Hernández pasó y tuvimos una conversación con ella, y ella está buscando esa historia para escribirla. La que no se ha escrito, ella es la que está escribiendo. Qué cool, qué gusto tenerla con nosotros. Mencionar que ahí está la página web que usted tiene, mariteresahernandez.com. Pueden ver los libros que usted está escrito y el proceso de que va en el último libro. Todo lo que usted está haciendo está publicado ahí, ¿no es cierto? Sí, gracias. Doctor Hernández, también si alguien desea buscar el libro, uno de sus libros, ¿los podría encontrar en qué? En Amazon. Amazon. Sí. O cualquier lugar online que venden libros, sí. Sí, yo voy a leer, tiene inclusive en Amazon hay una página de usted. Sí. En Amazon. So, quiero invitar a nuestra gente que nos está viendo que si gustarían leer más de ella o leer sus libros, les prometo que son interesantes. Son libros académicos, pero tienen mucha información y están muy llegados que te quedan, hasta parece que como cuando uno ve la novela en la tarde, pues quieres seguir leyendo, ¿verdad? Y se te va el tiempo, pero es muy buena forma de usar el tiempo. Doctor Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que le agradezco todo lo que ha hecho con nosotros esta noche y platicar y saludar a la gente que está aquí con nosotros, porque es importante que nosotros sigamos esta tradición de la educación y sigamos y saber que hay gente como nosotros que está haciendo grandes esfuerzos académicos. Y le agradezco. Rodrigo, quería comentarte que la próxima semana también quiero invitar a la gente, vamos a tener a otro invitado que es de aquí de Baytown, que es actor, cantautor, ha estado en grupos musicales. Joe Gracia va a estar con nosotros aquí en vivo desde Baytown.
con nosotros. Perfecto. El 21 de octubre. Doctor Hernández, muchas gracias. La verdad que le agradezco mucho lo que ha hecho. Yo sé que usted va a salir un poquito a darse la vuelta también, que tenga muy buen tiempo. Y aquí la esperemos pronto. Cuando ya salga el libro de Juan Cortina, nos avisa para ponerlo aquí en el show de nuevo. Ok, fue un placer, gracias. Doctora, no nos corte todavía, por favor. Yo necesito mencionar que varios grupos artísticos, teatrales, están organizando una actividad para reunir fondos con el objetivo de generar un festival en honor al maestro Carlos Jesús García, más conocido como Carlín. Ellos van a estar juntando dinero, vendiendo menudo a $13 y la bebida a $2 este 16 de octubre a las 9 de la mañana hasta que se acabe todo lo que van a preparar para vender. Están en el 333 del South Jensen Drive, ahí en el antiguo Teatro del Talento Bilingüe de Houston, que ahora es MECA. Van a estar este sábado y los grupos organizadores son el Teatro Comunitario de Houston, el grupo Teatro Somos Más, Teatro Pedro y Bohemia y Trova. Ellos van a estar presentando esa actividad con el objetivo de recaudar fondos. Y también mencionar algo bien bonito, que el grupo Teatro Índigo todos los años presenta esta obra Calavera con Calavera y que van a estar presentándose el 30 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Milledore, el Outdoor Theater. O sea, es absolutamente gratis. A las 7:30 de la tarde van a estar el 30 de octubre presentando esta obra que lleva varios años, está muy entretenida y que habla obviamente del Día de Muertos, la tradición mexicana que ya ha pasado fronteras y que sobre todo pasó fronteras con esta película Coco. ¿Cómo se llama la película, don Agustín? ¿La vio usted? ¿Coco? Sí, Coco. Bonita, bella película, una poesía hecha película y con estas tradiciones tan mexicanas, ¿no? Que ya, por lo menos en Chile ya se están haciendo algunas cosas, altares de muertos para esa época. Así que las tradiciones las están difundiendo, la tradición mexicana a través del mundo. Y nosotros estamos ayudando a difundir las tradiciones latinas en este país. Claro. Nos despedimos entonces, agradeciendo a la doctora Hernández por su participación, felicitándola por lo que ha hecho y agradecerle por estar conversando con nosotros. Agustín, despide usted el programa. Muchas gracias a todos. Aquí nos vemos la próxima semana. Vamos a estar con ustedes. No se lo pierdan. Díganle a sus amigos. Si tienen algún comentario, mándenos un correo a houstonlakeshow@hotmail.com. Eso está abierto 24 horas al día. No importa la hora que nos mande el correo. Y nos vemos la próxima semana. Rodrigo, gracias. Doctor Hernández, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.